El viento soplaba con una melancolía que parecía arrastrar los ecos de un pasado mejor sobre las tierras secas de la granja. Elena permanecía de pie en el porche, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Había pasado exactamente un año desde que el silencio se instaló en aquella casa tras la partida inesperada de su esposo, y desde entonces, cada jornada había sido una batalla feroz contra la soledad y la ruina inminente. La granja, que alguna vez fue un lugar lleno de vida, música y risas, ahora se caía a pedazos bajo el peso del abandono forzoso. Las cercas de madera estaban astilladas y grises. El granero necesitaba una reparación urgente que ella no podía costear, y el pasto crecía salvaje en lugares donde antes florecía el orden. Ser una viuda en estas tierras olvidadas no solo significaba cargar con el luto constante, sino también enfrentar la crueldad de un sistema que no perdona la debilidad ni la falta de recursos económicos. El peso de la realidad descansaba sobre la mesa de madera de la cocina, en forma de un sobre de color amarillo brillante que parecía quemar la superficie donde se encontraba. Era una notificación de embargo final, un documento frío y lleno de términos legales complejos que se resumían en una sola palabra devastadora: el fin de su hogar. Tenía solo unos pocos días para reunir una suma de dinero que, en su situación actual, parecía una fortuna inalcanzable. Sus ahorros se habían esfumado por completo en gastos médicos interminables durante la larga enfermedad de su marido y en los intentos desesperados por mantener a flote la propiedad familiar. Ahora, los acreedores llamaban a su puerta con una insistencia despiadada que le quitaba el sueño y la paz. Solo le quedaba una posesión que el banco y los tasadores consideraban de algún valor real: su último caballo, un imponente y majestuoso semental negro llamado azabache. Pero para Elena, azabache no era simplemente un activo financiero o una pieza de ganado que pudiera intercambiarse por monedas de oro o billetes arrugados. El caballo era el último vínculo vivo, cálido y palpitante que la unía a la memoria de su difunto esposo. Recordaba con una claridad dolorosa cómo él pasaba horas enteras cepillando su pelaje oscuro hasta que brillaba como el carbón pulido bajo la luz de la luna llena. Azabache había sido un regalo especial, un símbolo de la fuerza, la lealtad y la nobleza que ambos querían imprimir en su hogar desde el primer día de su matrimonio. Ver al animal pastando con elegancia en el potrero era como observar un fragmento del alma de su marido que aún se resistía con fiereza a abandonar la tierra de los vivos. Sin embargo, el hambre es una maestra cruel que no entiende de sentimientos profundos ni de nostalgias compartidas. Los armarios de la cocina estaban casi vacíos, las provisiones se agotaban, y el frío del invierno que se aproximaba amenazaba con ser implacable para quien no tuviera leña suficiente. La presión asfixiante de las deudas y la necesidad básica de subsistir la empujaron hacia un precipicio emocional del que no veía ninguna salida posible. Con el corazón hecho pedazos y las manos temblorosas, Elena tomó la decisión más amarga de su existencia: pondría a azabache en venta al mejor postor. Fue una noche de insomnio total, iluminada apenas por la tenue y parpadeante luz de una vela que se consumía, cuando redactó el anuncio que cambiaría su destino para siempre. Sus dedos temblaban mientras escribía las palabras que describían al animal, tratando de ocultar el inmenso valor sentimental y la historia que cada músculo del caballo representaba. Sabía que en cuanto la noticia se corriera por el pequeño pueblo, los oportunistas y los hombres sin escrúpulos no tardarían en aparecer para aprovecharse de su vulnerabilidad y desesperación evidente. Pero antes de que continuemos con esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La decisión ya estaba tomada, pero la tranquilidad no llegó con ella en absoluto. Al contrario, una sensación de inquietud creciente comenzó a instalarse en su pecho, un presentimiento oscuro y punzante que no lograba sacudirse ni con las oraciones más fervientes que elevaba al cielo. Esa misma noche, cuando el silencio del campo se volvió más denso y pesado, y la oscuridad total envolvió cada rincón de la propiedad, Elena escuchó un sonido que la puso en alerta máxima. No era el crujido habitual de la madera vieja de la casa cediendo al frío invernal, ni el viento silbando entre las ramas secas de los árboles frutales. Era un ruido metálico y seco, proveniente directamente del establo, seguido de un relincho sofocado y nervioso de azabache que rompió la calma nocturna de forma violenta. Alguien o algo estaba allí afuera, acechando entre las sombras espesas de la noche, justo en el lugar donde el caballo descansaba.
Se levantó de la cama con el corazón latiendo con una fuerza brutal contra sus costillas, agarrando una vieja linterna de metal con manos sudorosas. A través de la ventana empañada por el frío, pudo ver un movimiento fugaz cerca de la puerta de madera del establo. No eran simples coyotes o animales salvajes buscando un refugio o comida fácil. Había una presencia humana inconfundible, una silueta oscura que se movía con una cautela calculada y que parecía conocer muy bien cada rincón del terreno accidentado. El miedo se mezcló con una rabia sorda en el interior de Elena. Si alguien intentaba robar lo último que le quedaba de su vida pasada, tendría que enfrentarse a una mujer que ya lo había perdido casi todo y que no tenía nada más que sacrificar ante la injusticia del destino. Caminó hacia la puerta trasera, sintiendo que el aire se volvía más gélido a cada paso, plenamente consciente de que lo que encontrara en la oscuridad del establo podría cambiar el curso de su lucha y de su propia vida para siempre. Al rayar el alba, el estruendo de un motor potente rompió el silencio sepulcral que solía envolver la granja de Elena. Una nube de polvo fino se levantó en el camino de entrada, mientras un vehículo reluciente de color negro se detenía frente a la desgastada fachada de la casa. De su interior descendió don Ricardo, el terrateniente más influyente y temido de toda la comarca, un hombre cuya fortuna se había cimentado sobre las desgracias ajenas y los negocios turbios realizados bajo la mesa. No venía solo. Dos de sus capataces, hombres de rostros curtidos y miradas gélidas que jamás cuestionaban una orden, lo flanqueaban como sombras amenazantes. Don Ricardo ajustó su sombrero de ala ancha y se sacudió una brizna de polvo invisible de su traje impecable, mientras recorría con una mueca de desprecio las instalaciones descuidadas que alguna vez fueron el orgullo de la región. Elena salió a su encuentro, sintiéndose pequeña y vulnerable bajo la mirada depredadora de aquel hombre que olía a colonia cara y a ambición desmedida. Ella sabía que su llegada no era una coincidencia, sino el resultado directo del anuncio desesperado que había publicado apenas unas horas antes. Caminaron en silencio hacia el establo, donde Azabache aguardaba ajeno a la tormenta que se cernía sobre su destino. Don Ricardo entró en el recinto con una arrogancia que parecía llenar cada rincón de madera vieja. Se acercó al semental con una falsa familiaridad, pero sus manos no buscaban acariciar, sino inspeccionar con la frialdad de un tasador que solo busca defectos para abaratar la compra. Con un chasquido de lengua despectivo, comenzó su actuación calculada para quebrar la voluntad de la viuda. Afirmó con voz autoritaria que el caballo estaba visiblemente deteriorado por el paso de los años, señalando supuestas debilidades en los corvejones y una rigidez inexistente en su paso natural. Aseguró que el animal tenía problemas crónicos en las patas, que pronto lo dejarían inválido y que su pelaje, aunque negro, carecía del brillo saludable que caracteriza a un ejemplar de verdadera calidad. Cada palabra era un golpe directo a la autoestima de Elena, quien comenzaba a dudar de sus propios ojos y de los recuerdos de su marido cuidando al animal con tanto esmero y dedicación. La viuda escuchaba las críticas con los hombros hundidos y el alma cansada por tantas noches de insomnio. La falta de sueño y la angustia constante por las facturas vencidas habían minado su capacidad de resistencia psicológica. Empezó a creer que don Ricardo tenía razón, que tal vez ella veía a Azabache con los ojos del amor y no de la realidad comercial, y que el caballo era, después de todo, una carga pesada que solo le traería más deudas y preocupaciones en el futuro cercano. El terrateniente jugaba con su desesperación como un gato con un ratón herido, enfatizando que nadie más en el pueblo se atrevería a comprar un caballo tan supuestamente desgastado, y que él estaba haciendo una obra de caridad al ofrecerse a retirarlo de la propiedad por un precio simbólico. La atmósfera en el establo se volvió asfixiante, cargada de una tensión que hacía que el aire fuera difícil de respirar para la mujer, que se sentía cada vez más acorralada entre la espada de la miseria absoluta y la pared de la humillación personal. A lo lejos, cerca de la cerca que delimitaba la propiedad con el camino principal, algunos vecinos se habían congregado para observar la escena con curiosidad morbosa. Susurraban entre ellos, señalando hacia el grupo reunido en el establo, pero ninguno se atrevía a cruzar el límite imaginario para intervenir o preguntar si Elena necesitaba algún tipo de ayuda o asesoramiento. El miedo a las represalias de don Ricardo era un veneno silencioso que corría por las venas de toda la comunidad rural, paralizando incluso a aquellos que alguna vez fueron amigos cercanos y leales del difunto esposo de Elena. Sabían perfectamente que enfrentarse al terrateniente significaba arriesgar sus propios créditos bancarios o sufrir misteriosos accidentes en sus graneros o cosechas. La soledad de la viuda era absoluta en ese momento crítico de su vida.
rodeada de gente conocida pero aislada por el terror y la indiferencia que el poder absoluto suele imponer en las almas que se sienten pequeñas y desprotegidas ante la injusticia del mundo. Don Ricardo, sintiendo que la presa ya estaba lista para ser devorada y que la resistencia de la mujer se había desvanecido, sacó un sobre de su bolsillo interior y lo mostró con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Era una cantidad de dinero ridícula, apenas una pequeña fracción del valor real de cualquier caballo de tiro de la zona, y mucho menos de un semental de la imponente presencia física de Azabache. Sin embargo, para Elena, ese puñado de billetes arrugados representaba la posibilidad inmediata de comprar comida suficiente para esa semana y de retrasar por unos cuantos días el desalojo definitivo de su hogar. Con la mano temblorosa y los ojos nublados por las lágrimas de frustración contenida, Elena extendió el brazo para aceptar la oferta miserable, rindiéndose finalmente ante la presión insoportable de sus circunstancias. Fue en ese instante preciso y decisivo cuando Mateo, el peón joven y misterioso que siempre había trabajado en el más absoluto silencio, limpiando los establos y arreglando los cercados desde las sombras, comenzó a caminar hacia el centro de la escena. Su rostro, habitualmente inexpresivo y sereno, estaba ahora transformado por una mirada de absoluta alarma y una determinación que nadie le conocía hasta ese momento. Sus pasos eran firmes y estaban cargados de una urgencia eléctrica que pareció detener el aire mismo del granero, mientras sus ojos se clavaban en los de la viuda con una advertencia desesperada, que ella no lograba comprender todavía. Don Ricardo no perdió un segundo más en aquel momento de tensión. Con un gesto seco, extrajo de su chaqueta un fajo de billetes atados con una liga y los dejó caer frente a sus ojos sobre una mesa de madera carcomida en el establo. El sonido sordo del dinero fue como un martillazo en el pecho de Elena. Junto a los billetes, el terrateniente desplegó un documento de transferencia de propiedad, un papel que olía a tinta fresca y a pérdida definitiva. Don Ricardo extendió una pluma de plata y, con un movimiento de cabeza, le indicó a la viuda que firmara de inmediato. Su voz, cargada de impaciencia, le recordaba que las deudas no tenían corazón y el tiempo se agotaba para su hogar. La presión se volvió tan asfixiante que Elena sintió que el oxígeno se le escapaba de los pulmones, dejándola en un estado de parálisis emocional absoluta ante la codicia. Elena miró sus manos, desgastadas por el trabajo duro y el frío de los inviernos sin leña. Luego, sus ojos se encontraron con los de Azabache. El caballo parecía observar la escena con una sabiduría silenciosa y una tristeza infinita. Ella sentía que al firmar ese papel, cortaba el último hilo que la mantenía unida a la memoria de su esposo. Recordó las tardes doradas que alguna vez compartieron, en las que él cepillaba al animal, mientras le susurraba planes de futuro que ahora yacían enterrados. Sin embargo, la realidad inevitable era un verdugo implacable. El rugido de su estómago y la alacena vacía eran argumentos que el sentimiento no podía rebatir fácilmente. El hambre tiene una forma cruda y cruel de silenciar la nostalgia, convirtiendo la supervivencia en la única prioridad lógica en medio de la miseria. Don Ricardo soltó una carcajada despectiva. Le dijo con falsa compasión que no fuera tonta, que una mujer sola no podía sacar adelante a un animal de ese calibre. Aseguró que él le estaba haciendo un favor inmenso al llevarse al caballo para evitarle gastos que solo la hundirían más. Según él, el animal solo consumía un forraje que ella no podía pagar. Sus palabras eran como espinas clavándose en la dignidad. Quien se sentía humillada por la forma en que este hombre se burlaba de su desgracia, mientras pretendía ser su salvador. La arrogancia del terrateniente era un veneno que contaminaba, haciendo que cada segundo fuera una agonía para la viuda, quien se sentía pequeña bajo el peso de esa mirada depredadora que buscaba devorar su vida anterior. La mano de Elena comenzó a temblar mientras cerraba los dedos sobre la pluma fría. El documento parecía una sentencia de muerte para sus sueños. Don Ricardo se inclinó hacia ella, presionándola para que terminara con el trámite. Los hombres que lo acompañaban permanecían impasibles, como estatuas sin alma. Elena cerró los ojos buscando una chispa de fuerza que no encontraba en su interior agotado. Lentamente, acercó la punta de la pluma al papel, situándola a 1 milímetro de la línea definitiva. El silencio era absoluto, roto solo por su respiración agitada y un suave relincho del caballo. El polvo bailaba en los rayos de sol, creando una atmósfera suspendida, mientras el futuro de la granja pendía de un solo movimiento. Justo en el microsegundo antes de que la tinta negra tocara el papel, un grito desgarrador,
cargado de una urgencia eléctrica que heló la sangre de todos en aquel instante preciso, rasgó el aire del campo. Era una voz joven pero firme, una orden que no admitía réplica y que rebotó en las vigas de madera del techo como un trueno inesperado en medio de un cielo despejado. La vibración de aquel grito detuvo el tiempo y congeló la pluma en el aire, obligando a Elena a levantar la cabeza con un destello de esperanza renacida en sus ojos. Don Ricardo dio un paso atrás, molesto por la interrupción, mientras sus hombres buscaban el origen de aquella insolencia. «¡No lo vendas!», gritó Mateo, mientras se lanzaba hacia adelante con una determinación feroz que detuvo los acontecimientos y dejó a todos paralizados por un asombro total. Su figura emergió de la penumbra del establo con una fuerza que nadie esperaba de un simple peón silencioso, desafiando el poder del terrateniente y el destino que parecía ya estar escrito en aquel papel amarillento que descansaba sobre la mesa. El brazo de Mateo se extendió con la rapidez de un rayo, interceptando la mano de Elena, en el instante en que la punta de la pluma iba a manchar el papel con la firma de su rendición definitiva. Su mano, marcada por las cicatrices del trabajo rudo y el frío de la intemperie, sujetó la muñeca de la viuda con una firmeza que no admitía dudas, pero con una delicadeza que evitaba lastimarla. El silencio que siguió a su grito de advertencia fue tan profundo que el sonido de la respiración agitada de los presentes parecía retumbar contra las paredes de madera del establo. Don Ricardo, cuya expresión de triunfo se transformó instantáneamente en una máscara de rabia, dio un paso al frente con el rostro encendido por una furia violenta. No podía creer que un simple peón, un hombre que siempre había trabajado en las sombras y que apenas si alzaba la vista del suelo, se atreviera a desafiar su autoridad en el momento culminante de su victoria. Sus ojos pequeños brillaron con odio mientras se encaraba con el joven, mientras el aire del lugar se volvía denso y opresivo. El terrateniente soltó una maldición y avanzó hacia Mateo con los puños cerrados, mientras sus hombres daban un paso al frente, listos para intervenir de inmediato. Don Ricardo comenzó a insultar a Mateo, llamándolo insolente y loco, exigiendo que se apartara ahora mismo o se atendría a las consecuencias. Amenazó con aplastarlo y asegurarse de que nunca volviera a encontrar trabajo en toda la región. Sin embargo, Mateo no retrocedió ni un solo milímetro ante la agresión. A pesar de su vestimenta humilde, el joven mantenía una postura erguida y una dignidad que emanaba de lo más profundo de su alma. Sus ojos, fijos en los de don Ricardo, no mostraban ni un ápice de temor, sino una determinación gélida que hizo que el propio terrateniente se detuviera por un segundo, desconcertado por tal muestra de valentía. Mateo levantó la voz afirmando que todos los presentes estaban siendo víctimas de un engaño monumental. Miró directamente a Elena y le dijo que no firmara aquel documento, pues el caballo que tenía delante no era el animal viejo y sin valor que don Ricardo pretendía describir para estafarla. Afirmó con rotundidad que Azabache escondía un secreto bajo su piel, un secreto que nadie en esa granja había sido capaz de notar, debido a la suciedad acumulada y al descuido intencionado del animal. Don Ricardo soltó una carcajada nerviosa, intentando ridiculizar las palabras del peón ante los vecinos que observaban con curiosidad desde la entrada. Dijo que Mateo se había vuelto loco por el sol, o que simplemente estaba tratando de proteger su puesto, pero el joven no se dejó amedrentar por las burlas y mantuvo su mirada fija en la viuda con intensidad. Elena se encontraba en medio de un torbellino de emociones contradictorias que la dejaban sin aliento. Su mano aún sentía el calor de la presión de Mateo, y su corazón latía con una fuerza renovada por la esperanza, pero el miedo seguía tirando de ella hacia la seguridad del dinero que don Ricardo le ofrecía sobre la mesa. Miró al terrateniente, que emanaba una autoridad agresiva que siempre la había intimidado, y luego miró a Mateo, en cuyos ojos encontró una sinceridad que la desarmó por completo. Había algo en la voz del peón, una nota de convicción absoluta que le recordaba a la forma en que su difunto esposo solía hablar cuando algo le importaba de verdad. El conflicto interno la desgarraba por dentro, debatiéndose entre la necesidad de sobrevivir hoy y la posibilidad de que este joven supiera algo que pudiera cambiar su destino para siempre. El ambiente en el establo se volvió cada vez más tenso, mientras don Ricardo intentaba forzar a Elena a terminar con la transacción, empujando el papel hacia ella y gritando que el tiempo se había terminado. Los hombres del terrateniente se acercaron un poco más, rodeando a Mateo en un intento claro de intimidación física. Pero antes de que la situación estallara en violencia, Mateo dio un paso hacia el centro y se dirigió a la viuda con una calma solemne que parecía acallar el ruido de los gritos.
Le pidió un último voto de confianza, asegurándole que si le permitía demostrar lo que decía, ella nunca volvería a pasar hambre, ni a temer por el futuro de sus tierras. La convicción de sus palabras fue tal, que incluso los hombres de don Ricardo dudaron, mirando a su patrón en busca de instrucciones ante el cambio de rumbo que estaba tomando la escena en aquel granero oscuro. Mateo se volvió hacia Elena y le pidió algo que a todos les pareció absurdo en aquel momento de tensión. Le solicitó que trajera un balde de agua tibia y un cepillo de cerdas duras que solían usar para el mantenimiento del cuero de las monturas. Prometió que si le concedía unos minutos para limpiar una pequeña zona específica del cuerpo del caballo, la verdad saldría a la luz de una manera tan clara que nadie podría refutarla, ni siquiera el hombre más poderoso del pueblo. Don Ricardo intentó prohibir que se realizara tal pérdida de tiempo, alegando que el trato ya era un compromiso verbal, pero el interés de los vecinos y la duda sembrada en el rostro de Elena detuvieron cualquier acción violenta. La viuda, impulsada por un instinto que no lograba explicar, asintió lentamente y se dirigió hacia la cocina de la casa, dejando atrás un establo cargado de una expectativa eléctrica, donde el destino de Azabache y de la granja estaba a punto de ser revelado ante los ojos incrédulos de todos. Elena regresó al establo con el paso vacilante, pero la mirada fija en el joven peón que aguardaba junto al animal. Llevaba en sus manos un balde de metal, donde el agua tibia todavía desprendía un vapor suave, una pequeña nube que parecía bailar en el aire gélido de la mañana. En su otra mano, sostenía un cepillo de cerdas duras, el mismo que su esposo utilizaba para limpiar las monturas de cuero antes de las festividades del pueblo. Don Ricardo soltó una carcajada seca, un sonido carente de humor que pretendía ridiculizar la escena ante los vecinos que se agolpaban curiosos en la entrada del granero. Los hombres del terrateniente se cruzaron de brazos, intercambiando miradas de burla, convencidos de que todo aquello no era más que el acto desesperado de un muchacho que se negaba a aceptar la cruda realidad de la pobreza y el embargo. Mateo tomó el cepillo con una solemnidad que hizo que los murmullos se apagaran gradualmente en el recinto. No había rastro de duda en sus movimientos precisos. Con una parsimonia que desesperaba al impaciente comprador, sumergió las cerdas en el agua jabonosa y se acercó al costado de Azabache. El caballo, que durante meses se había mostrado huraño y distante con todo el mundo, tuvo una reacción que dejó a todos los presentes perplejos. Inclinó levemente la cabeza y emitió un resoplido suave, permitiendo que el joven se acercara a su cuello con una confianza que Elena no había visto en mucho tiempo. Parecía como si el animal comprendiera que aquel acto de limpieza era en realidad un ritual de liberación, una forma de quitarse de encima no solo la suciedad externa, sino también el estigma de ser considerado un despojo sin valor alguno. El joven comenzó a fregar con una fuerza rítmica y constante una zona específica del cuello, justo donde la crin negra se encontraba con la parte posterior de la oreja derecha. Durante meses, esa área había estado cubierta por una costra densa de barro seco, grasa vieja y el polvo acumulado de los caminos descuidados del rancho. A medida que el agua tibia ablandaba la suciedad, el color del pelaje bajo el cepillo empezó a transformarse de manera sorprendente. Lo que antes era un tono opaco y sin vida, comenzó a revelar un brillo profundo, un color negro azabache tan intenso que parecía absorber la escasa luz que se filtraba por las grietas del viejo techo de madera. Mateo trabajaba en silencio, totalmente concentrado, mientras el sudor empezaba a perlar su frente a pesar del frío ambiente que reinaba en el establo. De pronto, el peón se detuvo y vertió el resto del agua limpia directamente sobre la zona que había estado frotando con tanto esmero. El líquido transparente arrastró los últimos restos de miseria, revelando algo que hizo que Elena ahogara un grito de asombro contenido. Justo en la base del cuello, emergió una mancha blanca impecable, una marca de nacimiento con la forma perfecta de una estrella de 7 puntas. Era una señal tan distintiva que resultaba imposible de ignorar para cualquier conocedor. Pero Mateo no se detuvo ahí. Con sus dedos marcados por el trabajo rudo del campo, apartó con cuidado un mechón de pelo detrás de la oreja del animal y señaló un pequeño tatuaje de registro, una serie de letras y números grabados en la piel que solo eran visibles tras una limpieza minuciosa. Con una voz firme que cortó el aire tenso como un cuchillo afilado, Mateo se volvió hacia la multitud y hacia una Elena que no podía creer lo que veían sus ojos. Explicó con detalle que aquel caballo no era el animal viejo y enfermo que don Ricardo pretendía comprar por una miseria absoluta. Azabache era, en realidad, el único descendiente directo de un campeón de carreras desaparecido hacía 5 años,
un semental de linaje real, cuya sangre era considerada un tesoro nacional. Aquella marca de la estrella y el tatuaje de registro eran las pruebas irrefutables de su identidad genética. El peón reveló que el valor real de aquel caballo no era de unos pocos miles de dólares, sino que valía fácilmente 50 veces más de lo que el terrateniente estaba ofreciendo en ese papel amarillento que aún descansaba sobre la mesa. El silencio que seguido a la revelación fue tan absoluto que se podía escuchar el crujido de la paja bajo los pies de los presentes. Elena sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor, mientras una mezcla de alivio y rabia comenzaba a arder en su pecho con fuerza renovada. Había estado a punto de regalar el legado de su marido a un hombre que sabía perfectamente lo que estaba haciendo desde el principio. Don Ricardo, al verse descubierto, perdió toda su compostura señorial. Su rostro se tornó de un rojo violento y sus ojos se llenaron de una codicia desesperada. Sabía que su plan de estafa se desmoronaba y, en un acto de pura arrogancia, se lanzó hacia adelante con la intención de arrebatarle las riendas a Mateo. Gritó a pleno pulmón que el trato ya era vinculante, que la palabra de una mujer valía más que cualquier registro y que el caballo le pertenecía por derecho desde el momento en que ella aceptó la oferta inicial. El terrateniente forcejeó con el joven peón, tratando de usar su peso y su autoridad para imponer su voluntad sobre los demás, mientras sus hombres daban un paso al frente con actitud amenazante y agresiva. El caos estalló en el pequeño establo, con don Ricardo alegando que el contrato verbal era ley y que no permitiría que un simple trabajador arruinara su mejor negocio. La tensión subió hasta un punto insoportable, mientras Elena, por primera vez en un año entero, sentía que la fuerza de su difunto esposo corría por sus venas, lista para defender lo que legítimamente le pertenecía y no permitir un abuso más. Don Ricardo se abalanzó sobre Mateo con la cara desencajada por la ira. Sus manos temblorosas de rabia intentaban sujetar las riendas de azabache para reclamar lo que ya consideraba suyo. Los hombres del terrateniente se adelantaron un paso. Sus rostros curtidos por el sol mostraban una mezcla de duda y obediencia servil, pero Mateo no retrocedió ni un solo centímetro. Su cuerpo se plantó como un muro de piedra frente a la furia del viejo hacendado, protegiendo al animal con una firmeza que nadie esperaba de un humilde trabajador de las sombras. Elena, que hasta ese momento había permanecido paralizada por la magnitud de la revelación, sintió como una oleada de calor le recorría la espalda. Ya no era la viuda desamparada que se encogía ante las deudas y el miedo. En ese instante, el recuerdo de su esposo y la presencia majestuosa del caballo le otorgaron una fuerza renovada. Con un paso firme y una voz que resonó con autoridad contra las vigas de madera vieja del establo, ordenó al señor Ricardo que soltara al animal de inmediato y se alejara de su propiedad. El terrateniente se detuvo en seco, jadeando pesadamente, con los ojos inyectados en sangre y una expresión de absoluto desprecio. Aseguró con una carcajada amarga que ella no era nadie para romper un trato ya pactado verbalmente, alegando que la ley estaría de su lado por el acuerdo previo. Sin embargo, Mateo intervino de nuevo con una calma gélida que heló la sangre de todos los presentes. El peón no solo conocía el linaje real de Azabache, sino que poseía una información mucho más peligrosa y comprometedora para el magnate local. Con una mirada fija en el bolsillo interior de la chaqueta del hacendado, Mateo reveló el secreto final de toda aquella maraña de engaños. Afirmó con voz clara que el señor Ricardo no había llegado a esa granja por una simple casualidad, ni por un golpe de suerte de comprador experimentado. El joven peón denunció que el hombre tenía en su poder los registros originales que habían sido sustraídos ilegalmente de la Asociación de Criadores hacía meses, documentos que probaban la identidad única de Azabache y que él pretendía ocultar para legalizar el robo bajo la apariencia de una compra legítima a una viuda desesperada. La acusación cayó como un rayo sobre el establo, provocando que los vecinos que observaban desde la puerta comenzaran a murmurar con indignación. El miedo que antes le tenían al poderoso hombre comenzó a transformarse en una rabia colectiva. Elena se acercó a la mesa de madera, donde todavía reposaba el fajo de billetes y el documento de transferencia que estaba a punto de condenar su futuro. Con un movimiento decidido y cargado de una dignidad recuperada, tomó el papel entre sus manos. Miró al señor Ricardo directamente a los ojos, viendo por primera vez la pequeñez y la miseria moral de aquel hombre que se creía dueño de vidas y haciendas. Sin decir una sola palabra más, rasgó el contrato por la mitad y luego lo rompió en pedazos tan pequeños que parecían copos de nieve cayendo sobre el suelo cubierto de paja y polvo.
El silencio que siguió a este acto de rebelión fue interrumpido por el grito de rabia del terrateniente, quien ordenó a sus secuaces que recuperaran al caballo por las malas, alegando que nadie se burlaba de él en su propia comarca. Pero algo fundamental había cambiado en el aire del recinto. Los vecinos del pueblo, aquellos hombres y mujeres que habían guardado silencio por temor a las represalias económicas, dieron un paso al frente de manera unánime. Formaron una barrera humana infranqueable junto a Mateo y Elena, demostrando que el reinado del miedo y la manipulación había llegado a su fin en aquel rincón del campo. El señor Ricardo, dándose cuenta de que estaba en minoría y que su fraude sistemático había quedado expuesto ante la mirada de toda la comunidad, retrocedió con la cobardía típica de quien solo es fuerte cuando se enfrenta al débil y al solitario. Entre insultos cargados de veneno y amenazas vacías sobre juicios futuros y embargos inmediatos, el terrateniente y sus hombres se vieron obligados a abandonar la propiedad, mientras el polvo de sus camionetas se alejaba rápidamente por el camino de entrada. Cuando el último eco de los motores se desvaneció en la distancia, un alivio inmenso y una paz casi olvidada inundaron el establo. Los vecinos se acercaron a abrazar a Elena, pero ella solo tenía ojos para el joven peón que seguía acariciando con suavidad el cuello de Azabache. El caballo permanecía tranquilo, como si hubiera comprendido que la tormenta finalmente había pasado y que su hogar estaba a salvo. Elena caminó hacia Mateo con el corazón latiendo con una fuerza incontrolable, tratando de asimilar la montaña de emociones de la última hora. Tenía tantas preguntas y un agradecimiento tan profundo que las palabras se le atascaban en la garganta. Lo miró con detenimiento, notando una extraña melancolía en los ojos del muchacho. Con la voz todavía trémula, Elena le preguntó cómo era posible que un simple trabajador supiera tanto sobre un secreto guardado bajo 7 llaves, y qué era lo que realmente lo unía de forma tan profunda a la memoria de su difunto esposo. Mateo bajó la mirada un instante, suspiró con pesadez y se preparó para revelar la última pieza de aquel rompecabezas que había comenzado muchos años atrás. Mateo se quitó el sombrero con un gesto de profunda humildad, y sus ojos se llenaron de una humedad que Elena nunca antes había visto en aquel hombre de piedra. Con una voz pausada y cargada de una emoción contenida, comenzó a relatar un suceso ocurrido hace casi 10 años, que cambiaría para siempre la percepción que Elena tenía de su propio hogar. Contó que, siendo apenas un muchacho sin rumbo ni familia que vagaba por los caminos polvorientos, había sufrido un accidente terrible en las montañas colindantes durante una tormenta de invierno que casi le arrebata la vida. El esposo de Elena, un hombre cuya bondad y nobleza no conocían límites, lo encontró casi congelado y lo llevó a la granja para cuidarlo como a un hijo propio. No solo le salvó la vida, sino que le dio un propósito, un oficio y un techo donde resguardarse de la crueldad del mundo exterior. Durante aquellas largas noches de recuperación junto al fuego del hogar, el marido de Elena le confesó el origen real y extraordinario de Azabache. Él sabía perfectamente que el caballo era la joya de una corona perdida, el descendiente directo de un campeón legendario que toda la industria hípica buscaba con desesperación. Sin embargo, también era consciente de que revelar la verdad en ese momento de bonanza solo atraería a los lobos del dinero, hombres sin escrúpulos como don Ricardo, que no dudarían en destruir la paz de su familia por una ganancia rápida y egoísta. Por esa razón, le pidió a Mateo un favor sagrado y le hizo jurar sobre su honor que se quedaría en la granja trabajando en las sombras, vigilando al animal y protegiendo a Elena si algún día la tragedia llamaba a su puerta. El esposo le advirtió con claridad que solo revelara el secreto cuando la situación fuera estrictamente necesaria, cuando el último centavo se hubiera agotado y no quedara otra salida posible para salvar las tierras que tanto amaban. Elena escuchaba cada palabra con el corazón encogido por una mezcla de asombro y melancolía. Aquel peón silencioso que ella apenas notaba durante sus labores diarias no era un simple extraño, sino el guardián de un legado de amor y previsión que su difunto esposo había tejido cuidadosamente para ella. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban en su mente cansada. Comprendió por qué Mateo siempre estaba cerca del establo, por qué se esmeraba tanto en mantener al caballo cubierto de esa capa protectora de barro, y por qué sus ojos siempre vigilaban el camino de entrada con una mezcla de cautela y devoción silenciosa. En los días que siguieron a la expulsión del terrateniente, la noticia de la revelación se extendió por toda la región como un incendio forestal que purificaba todo a su paso. Mateo ayudó a Elena a ponerse en contacto con la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Alta Alcurnia,
Con los documentos recuperados de las manos del estafador y la marca de nacimiento verificada por los expertos más prestigiosos del país, la identidad de Azabache fue confirmada oficialmente ante las autoridades. Ya no era un simple caballo de trabajo destinado al olvido en un matadero, sino un semental de valor incalculable que representaba el renacimiento de una estirpe que se creía extinguida. Gracias a esta certificación de linaje, Elena no tuvo necesidad de vender a su más fiel compañero. Por el contrario, un banco agrario de gran prestigio, impresionado por la historia de lealtad y la calidad genética del animal, le otorgó un préstamo con intereses muy bajos y condiciones justas. Con ese capital, la viuda pudo saldar hasta el último centavo de las deudas que la asfixiaban día y noche, deteniendo los embargos y asegurando que las tierras de su familia permanecieran intactas y prósperas. Mientras tanto, la justicia poética comenzó a surtir efecto en el pueblo contra el hombre que había intentado robarle su futuro. Las acusaciones de Mateo sobre los registros robados no fueron palabras vacías. Una investigación oficial fue abierta contra don Ricardo, revelando una red compleja de fraudes, extorsiones y robo de documentos que el terrateniente había utilizado durante décadas para apoderarse de propiedades ajenas en toda la provincia. Los vecinos, ahora libres del miedo que antes los paralizaba, testificaron uno tras otro contra los abusos constantes del hombre. Don Ricardo perdió su influencia, su prestigio y gran parte de su fortuna en juicios y multas pesadas, convirtiéndose en un paria en la misma tierra que una vez pretendió dominar con absoluta arrogancia. Su estrepitosa caída sirvió de lección para todos aquellos que pensaban que la vulnerabilidad de una mujer sola era una invitación abierta al saqueo y al maltrato. Con la paz finalmente restablecida en los campos, Elena y Mateo decidieron unir sus fuerzas para comenzar una nueva etapa llena de esperanza. La granja dejó de ser un lugar de tristeza y miseria para transformarse en un santuario de cría y entrenamiento respetado en toda la nación. Elena aportó su sabiduría en la administración de los recursos y su profundo amor por la tierra heredada, mientras que Mateo utilizó su conocimiento intuitivo de los animales y la lealtad inquebrantable que siempre lo definió. Juntos, se dedicaron a honrar la memoria del hombre que los había unido de forma tan inesperada, criando no solo caballos de raza excepcional, sino fomentando un ambiente de respeto y justicia para todos los trabajadores de la comarca. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de hermosos tonos anaranjados y purpúreos sobre la pradera, Elena se acercó a la valla de madera del establo principal. Azabache, ahora reluciente y majestuoso con su pelaje negro brillando intensamente bajo la luz crepuscular, se acercó al trote suave para recibir su caricia diaria. Elena abrazó el cuello del animal, sintiendo su calor y su respiración rítmica, mientras las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. A unos pocos metros de distancia, Mateo observaba la escena apoyado en un poste, con una sonrisa de satisfacción que iluminaba su rostro curtido. La honra de la familia había sido restaurada por completo. Las deudas eran solo un recuerdo amargo del pasado, y el futuro se extendía ante ellos tan vasto y prometedor como los campos que ahora florecían bajo su cuidado. La viuda ya no estaba sola en su lucha, y el último caballo de su esposo se había convertido en el puente milagroso hacia una vida nueva llena de dignidad, abundancia y paz.